YouTube. Sabemos que YouTube tiene un algoritmo bastante extraño. Así como puedes estar viendo videos de risa, a la hora puedes estar viendo videos de terror. La verdad es que la manera de cómo se maneja YouTube es bastante extraña con su algoritmo. Pero así un día, yo estando, no sé, de hecho creo que estaba viendo videos así creo que musicales y de interés sobre películas y sobre universidades, hasta que bueno, así al azar YouTube me lo recomendó. Salió un video que decía un día de estudiante de Harvard y la verdad se me hizo bastante interesante cómo es un día de un estudiante de Harvard, porque sabemos que Harvard, bueno, es una de las universidades más prestigiosas, más importantes que existen a nivel mundial. De hecho, creo que pues es una de las más importantes junto con la Universidad de Oxford allá en Inglaterra. Pero sabemos que de esa universidad, bueno, se egresó Mark Zuckerberg, bueno, pseudo robot creador de Facebook. Entonces, la verdad, ser un estudiante de Harvard debe ser algo muy, pero muy tedioso, algo muy dedicado, y no cualquiera puede terminar la universidad, y es más, no cualquiera entra a la Universidad de Harvard. Así que el día de hoy les vengo a traer una video reacción de cómo es un día de un estudiante allá en Harvard. Así que bueno, sin más, comencemos con el video de hoy. Ya saben, no se olviden de suscribirse y de compartir si quieren o no este video. Así que pues, comenzamos con esta video reacción. Y bueno, comencemos con la video reacción. Ya sabemos, hay que ponernos nuestros audífonos para escuchar muy bien. Y démosle play a este video de cómo es un día de un estudiante en Harvard. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Aquí vemos cómo se prepara su café y todo. Hi there, my name is John Fish, and I'm a Harvard student. I'm a freshman studying computer science, and this video is going to be a day in my life. And the first thing we're doing today is about 7:30 a.m. I'm going to go grab some breakfast. Una pequeña paradita aquí y o sea, 7 de la mañana, ¿se dan cuenta? 7 de la mañana, yo a esa hora todavía sigo como en mi quinto sueño, la verdad. O sea, la dedicación que tienen estos alumnos de estar aquí es tremenda, la verdad. Y ahora sí que, pues, a esa hora hay que estar ya, pero súper atento, porque creo que las clases, creo que de ellos, de Harvard, creo que empiezan a partir de las 8, y pues así son, ¿no? Durante mucho tiempo y durante, pues, prácticamente casi todo el día. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Y la verdad es que ese chico ya desde la mañana tiene su cama y todo. Bueno, un chico bastante prometedor, ¿no? Así que bueno, comencemos y se ve que viene el desayuno. This Harvard freshman dining hall, and honestly it's like something out of Harry Potter. It's pretty cool. Sí, la verdad, a ver, voy a hacer otra pausa. Y es que sí, de hecho, la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, de hecho se basó un poco en esto de Harvard, con el hecho de las casas, donde está, ya sabemos, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor. Bueno, se basó en esto porque también Harvard tiene como maneja tipos, varias casas, por llamarlo de una manera. Y la verdad, imagínense, o sea, imaginen estar estudiando en este inmueble, donde prácticamente es como si estuvieras en Hogwarts, prácticamente. Realmente ves el comedor que tienen y prácticamente estás desayunando en el comedor del colegio de magia y hechicería de Hogwarts. La verdad es que es increíble, la verdad. Estar en esta universidad es como hasta cierto punto medio surrealista, porque no te crees que estás en un lugar, parece que estás en un palacio o realmente estás en Hogwarts, ¿no? En una escuela de magia y hechicería. Pero no, aquí realmente estás estudiando carreras universitarias. Pero bueno, sigamos con el video, la verdad se pone bastante interesante. Ok, incluso tienen tarjeta como de hotel, ¿no? Para pasar a su dormitorio. Okay, it's now 8:15 a.m. Ok, a las 9 empieza su clase. My first class begins at 9, so I have like 45 minutes. I do have homework for that class that I haven't done yet, just like a little bit, like a page. So I'm going to do that. It's Swedish.
And then the other thing that I like to do in my mornings is just plan out my day. So I have a growth book, is what I call it. It's like a little daily planner agenda where I write out my schedule for the day, my goals, my motivation, stuff like that. So I'm going to do that, and I'm going to do my homework, and then we'll get to class. All right, so just walking you through kind of what my scheduling might look like for a day. This is my schedule for the day. You know, wake up, do some homework, go to Swedish, o sea, vean math, todas sus tareas que tienen. Clase de sueco, for my CS matemáticas, lecture, which almorzar, should be cool. Then I work out, do some dinner, go to work, and then trabajar, go to bed, hopefully like 10 p.m. That's the goal. That's one of my goals for today, is to hit 9 hours of sleep. I've already meditated, which is great. I want to read around 50 pages of my book throughout the day. Aparte leer un libro con 50 páginas. This video. So this is a daily planner that I have personally designed and that I'm actually making. I actually just had a company produce a bunch of them, and they're going to be shipped to Amazon hopefully within the next month. And they'll be available on Amazon Prime and stuff like that. And so if you want to buy one, I definitely recommend signing up for my newsletter. The link for that is in my description, and you'll be able to pick up one of these when they come out. Oh, and check. Ya está próxima a trabajar en Amazon. O sea, ¿qué onda, no? Y uno que, pues, se queda bastante bajo ante O sea, vean simplemente hasta su itinerario, ¿no? Ya tiene su horario programado desde la mañana, lo que va a hacer. Todo paso por paso por paso. Por eso estas personas que son egresadas de Harvard, la verdad, luego a ciertas compañías, empresas, luego los contratan porque realmente saben que vienen de una universidad, aparte de prestigiosa, saben que tienen una forma de ser preparados de una manera, pues, ¿cómo se le puede decir? Muy con disciplina, o sea, son muy disciplinados en este caso, ¿no? Entonces, tener a un egresado de Harvard, pues, sabes que la empresa la empresa en la que va a contratar, sabe que va a contratar a un empleado eficiente, porque, pues, bueno, viene de esta universidad donde sabemos que, pues, prácticamente todo su día está prácticamente ocupado, desde sus materias como otras, incluso extracurriculares que pueden hacer si gustan, ¿no? En este caso, este chico puede hablar sueco, entonces, pues no solamente su idioma natal, el inglés, sino simplemente hasta incluso el sueco, ¿no? Entonces ahora simplemente pues tiene una oferta de trabajo para Amazon. Entonces, qué cosas, ¿no? Y yo me veo y digo, Dios mío, este video me está... Pero también es un poco motivador si lo ven de un lado. Así que, bueno, como sea, sigamos con el video. Look at that. Embossed logo. Okay, I should do my homework. Alright, so off to Swedish now. It's actually like 9:02, but I'm gonna be on time because one of the interesting things about how Harvard classes work is that they all start on Harvard time, which is 7 minutes past the hour, or 7 minutes past when the class is supposed to start. So I'll be there on time, even though I'll probably get there at like 9:06. There's Widener Library, by the way. It's a pretty cool library. Muy bonitas las instalaciones. Alright, so that was an hour of Swedish. It is now 10 a.m. so I'm headed off to linear algebra. Álgebra, Dios mío. I kind of have to rush to get there in 7 minutes, but usually I'm able to do it in like 6 or 7. So many tourists. Alright, so rolling back from lunch now. I've got about an hour before my next class, which is a guest lecture. It's a computer science course, which is what the title of this video is, a computer science student. That's me. Es un estudiante de informática. Yeah, I'm gonna kill some time, maybe start an essay, maybe work on a couple problem sets, maybe edit a video, I don't know. I've got a lot of things on my to-do list. So the lecture today is for my functional programming class. It's called CS51, and it's a guest lecture, which is kind of cool. He's from Jane Street, which is like an investment firm, I believe, and they use OCaml, which is like one of the only actual firms in the world or companies that uses the language, which is the language that we use. It's a functional programming language. So I'm really interested to hear, I don't even know what the lecture is going to be on, but I've heard that it's supposed to be one of the best lectures of the year for the course. So I'll actually go to this one in person. Just gonna head over there in like 50 minutes, and in the meantime, probably gonna edit a video. O sea, toda la parte que tiene que hacer eso y aparte se dedica a hacerse sus videos, esos vlogs de su día de Harvard. Es un chico bastante
dedicado, Very, very cool lecture, and not just because they gave us free shirts, although that was cool too. Thanks, Jane Street. But just a cool lecture. Yeah, I thought it was actually pretty insightful in terms of just like cool like programming practices that he gave us. Things like how to write code that literally you can't express errors in, which I thought was a very interesting concept. The idea being like you need to design your types. So OCaml is a typed language, and when you're designing your custom types, doing so in a way that it is literally impossible to write invalid or to write an invalid state. And the examples that they gave with that were really interesting. So now the next thing that I have to do, I have to go work out. And I'm not allowed to talk about that on camera on my YouTube channel. So instead, here are just some cinematic shots that I took of Harvard and its surrounding area. Ok, incluso ya no puede hablar de lo que está haciendo, entonces... Wow. Muy bonito lugar, la verdad, como les digo, ¿no? Back from working out, time to go grab a bite to eat for dinner, and then time to grind for a little bit. O sea, todo lo que tienen ahí. Okay, wow. So it's now 7:20 p.m. and I've got a bunch of work to do. So what I'm going to be working on right now is I've got an essay that I need to be writing for tomorrow, just like a little rough draft. I don't even think it's due until tomorrow at midnight. Then I'm going to be starting a piece set. So I have nothing really due tomorrow, which is great. But I'm just going to be working on a bunch of different things. Okay, so the essay that I'm writing, it's a literature review that is based off of this book, Flow, by Mihaly Csikszentmihalyi. I think that's how you say his last name, but correct me if I'm wrong. The fundamental premise of the book is how do you find happiness in a world where we really struggle to do that? It seems like everyone wants to be happy. Interesante right? libro, eh? Over the thousands of years that we've progressed, we haven't really become that much happier as people. And so the question is, well, what does make you happy? And in Flow, that question is answered with the idea of meaningful work. That is, if you have a task that fulfills, Csikszentmihalyi breaks it down into 8 different things, 8 different categories that if a task fits, and then it's a flow activity, hence the name Flow. So you can apply this to anything, and Csikszentmihalyi applies it to an entire life, saying that if you create one goal for your entire life, and then you structure your life around that, with goals and with sub-goals and so on, then you can have one life that is just a flow experience, and therefore it will be an enjoyable experience and a happy experience. Now, what I'm looking at in my essay is how do you apply that as a student to the education system? Okay. Because I believe that the education system is, well, it's pretty messed up, to be honest. I feel like a lot of students are miserable, and that shouldn't be the case. Like, school should be an enjoyable experience. It should be fun. And I think that you can make it fun. And I think that there's a way to do that with Flow. So I'm going to go write my essay. And then once I've written my essay, there will be a video essay component to it. That's actually part of the course, which is really cool. We go to one of the studios on campus and we film a mini TED Talk. So if you're interested, I'll upload that video to this channel. So if you're not subscribed, definitely subscribe, because, well, hopefully it'll be a useful video essay for you. And if not, I upload video essays every week, so I'm sure there will be something in there that you find useful. Anyways, I'm gonna go write this essay. Okay, the essay is going pretty well. I have been writing for about an hour. I'm getting a little tired though, so I'm gonna change gears. I'm gonna do some math for a bit because I've got a problem set due in a couple days. So I'm gonna do a little bit of linear algebra, some four-year series, 4 years. I'm gonna do some álgebra lineal. Yo veo eso y digo, no puedo. Now, another thing that I can imagine a lot of people are wondering is that for a computer science student, I didn't do a whole lot of coding today. And that's actually true, and it's kind of a factor of Harvard being a liberal arts school. So the courses that I'm taking are Swedish XPOS, which is a writing course, linear algebra, and CS51.
That's it. There's just 4 courses. And if you're coming from a technical college background, like me, coming from Canada, mira, es de pretty Canadá. much every school is a technical college, and you take like 8 courses a semester, and they're all pretty much given to you. Yeah, it'd be kind of ridiculous to be taking a course like Swedish or to be taking a writing Un curso de escritura. But I kind of love it because... O sea, eso ya es decisión de él. Programming is fun. But I think that overall, the point of school is to make you develop as a person. Like you're trying to make people that are better members of society. And I don't think that becoming only a better coder will make you a better person necessarily. I think that there's so much more to life than that. So it's like 9 o'clock, well, 9:05, and I'm going to start reading and brushing my teeth and getting ready for bed because I try and be in bed for 10 o'clock because 9 hours of sleep, waking up at 7, just gotta go to bed early. But before I head to bed, it is now 10 p.m, so I'm gonna head to bed because I'm getting up at 7 tomorrow, and one of my goals for the day was to hit 9 hours of sleep. Yeah. Pretty uneventful day, pretty average day. I hope that you enjoyed this video of a day in my life. I hope that you got to see a little bit of insight into what it is to be a student in freshman year at Harvard. And yeah, thank you so much for watching. I will see you in the next video. Don't forget to subscribe if you haven't already, because I make videos every week. Sometimes probably ya more. saben, si les gusta, pues pueden suscribirse. Bueno, ya ven cómo fue un día de un estudiante en Harvard. La verdad es que, como les digo, ser un estudiante a ese nivel, digo, sabemos que estando en la universidad, pues es un nivel ya de otra categoría distinta. Pero estando en Harvard, como lo están viendo o como lo vieron ahorita, pues es totalmente diferente. Es otro nivel mucho más allá de lo que creemos ahorita, que pues bueno, aquí en México pues está el IPN, está la UNAM, pero obviamente a nivel de Harvard es totalmente superior, ¿no? No se puede comparar lo que un estudiante vive en Harvard como un estudiante que lo vive en la UNAM o en el IPN, ¿no? Así que bueno, la verdad es que es increíble, es interesante. La verdad para mí, como les digo, yo estaba viendo videos X y de repente pues me llegó y me sugirió este video y se me hizo tan interesante que lo quise traer al canal para reaccionarlo junto con ustedes. Yo al ver esto, la verdad es que es increíble cómo una persona, pese a que ya se dedica a lo que su carrera en especial, aún así él decide hacer otros cursos muy aparte de lo que es su carrera. Simplemente es algo ya propio de él. Es como una persona ya dedicada, una persona que quiere estar haciendo y no nomás quiere quedarse ahí, sino saber más, tener otros cursos, prepararse. Para mí es algo... La verdad es que yo lo admiro mucho eso, donde una persona no quiere quedar solamente estancado en algo, sino quiere nutrirse más. Y eso creo que eso vale muchísimo en una persona, sobre todo una persona que es inteligente, que tiene muchas cosas aquí en la cabeza, que sabe de varios temas, se varía de varias cosas, y eso creo que es, ¿cómo se le puede decir? Es muy importante y es muy interesante en una persona, ¿no? Entonces, aquí vemos que Harvard, bueno, está en otro nivel y los estudiantes tienen que estar a ese nivel. No es nada fácil. Pero bueno, ustedes díganme cómo vieron este video. ¿Les pareció interesante como a mí? La verdad es que sí. Y pues bueno, ¿ustedes les gustaría en algún momento, bueno, haber estado estudiando en una universidad tipo Harvard? Aquí tienen todo. Desayuno, tienen que estar en sus dormitorios y dedicarse. ¿Ustedes creen que podrían llegar a ese punto de dedicación? ¿Harían? Yo la verdad es que no es por nada ni por quemarme yo solo, pero sí soy un poco complicado en esa parte, pero sería interesante, la verdad. O sea, aún así, sí me gustaría vivir esa experiencia. Quizás no al nivel de este chico, porque este chico, la verdad, tiene mucho más allá. Pero por lo menos sí en mi carrera en especial. Pero si hubiera algo extracurricular o un curso adicional, sí lo tomaría, ¿por qué no? Si el curso me llama la atención, porque yo creo que él tomó esos cursos porque le llamaba la atención. Si yo encontrara uno que me llamara la atención, igualmente lo haría. Así que la verdad, en mi punto de vista, sí me gustaría estar en una universidad así como estas. La verdad sería una experiencia inolvidable y única en la vida. Y por eso muy poca gente entra y llega a Harvard. Pero bueno, ¿ustedes cómo ven? ¿Les latería esto? ¿Les gustó esta video reacción de cómo es un día de un estudiante en Harvard? Hablaba bastante y tenía algunos, ¿cómo se puede decir? Lo que él hacía, ¿no? Y a lo mejor puede ser un poquito aburridito, pero la verdad, a quien le importa y le interesa, pues lo verá con un buen ojos, pues todo esto, ¿no? Así que bueno, sin más, yo me despido, así que nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos, bye.